arterias cortadas por gallos homicidas, un ladrón imbécil que pensó que una tienda de armas sería un golpe perfecto, un misionero sin escrúpulos que se topa con las flechas de unos isleños a los que no les gustan nada los invitados. El crimen no paga, o eso es lo que dicen. Hoy vamos a echar un vistazo a los criminales que ayudan a demostrar que ese viejo adagio es cierto. En 1980, Michael Godwin, un joven de 21 años de Carolina del Sur, fue acusado del asesinato de Mary Elizabeth Royem, de 24 años. Royem había sido encontrada en su apartamento de West Columbia, golpeada hasta la muerte con una plancha eléctrica. En el momento del asesinato, Godwin se encontraba en libertad condicional por motivos laborales en la prisión local. Ya había cumplido condena por robar a una mujer a punta de navaja 3 años antes. El caso fue a juicio en 1981. Godwin sería declarado culpable de asesinato y condenado a la silla eléctrica en 1983, pero más tarde se le conmutó la pena por cadena perpetua después de que un nuevo juicio le exonerara del cargo de agresión sexual. Pero en realidad, Godwin no escapó de la silla eléctrica. Godwin había estado intentando arreglar unos auriculares que se conectaban a su televisor cuando mordió un cable y se electrocutó mientras estaba sentado en un inodoro metálico. Godwin había fabricado accidentalmente su propia silla eléctrica. No podría haberle ocurrido a un tipo más agradable. En 2017, Heather Korkmaz era un traficante de drogas e informante turco-holandés de 42 años. Iba a testificar contra Willem Holleder, un capo criminal holandés, cuando apareció muerto. ¿Fue asesinado por uno de los hombres de Holleder? ¿Tendrían que abrir los investigadores un caso de homicidio? No, porque Korkmaz murió mientras pescaba. En lo que solo puede describirse como un extraño accidente, su anzuelo golpeó accidentalmente un poste de electricidad. Como Korkmaz no pidió dinero ni una pena menor, se le consideró un testigo fiable. Lo único que había pedido era protección. Es una pena que los tribunales no pudieran protegerle de su propio anzuelo. Holleder cumple actualmente cadena perpetua en una prisión de alta seguridad, pero en julio de 2023 fue sometido a una operación de corazón. En abril de 2019 hubo una búsqueda de 2 días en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica en busca del cuerpo de un presunto cazador furtivo de rinocerontes. Solo pudieron recuperar unos pantalones y un cráneo. El cazador furtivo, junto con otro grupo de hombres, entró ilegalmente en el parque para cazar rinocerontes. Sus cómplices dijeron a las autoridades que el cazador furtivo había sido pisoteado por un elefante. Es probable que tras ser pisoteado, su cuerpo fuera devorado por una manada de leones. Más o menos cuando murió el cazador furtivo, se incautó en el aeropuerto de Hong Kong el mayor alijo de cuernos de rinoceronte de los últimos 5 años. Estaba valorado en $2,1 millones. Las peleas de gallos son un deporte sangriento en el que los humanos enfrentan a 2 gallos en un pequeño ring. Los hacen luchar hasta la muerte mientras aceptan apuestas sobre quién ganará. Actualmente es ilegal en los 50 estados, y por una buena razón. En 2011, José Luis Ochoa, un californiano de 35 años, murió tras una pelea de gallos. En un giro de justicia poética, fue asesinado por uno de los gallos. La causa de su muerte se registró como herida por arma blanca, y no está claro si su reticencia a ir al hospital contribuyó a su muerte. El gallo llevaba un cuchillo atado, y al parecer, cuando saltó hacia Ochoa, le apuñaló en la pantorrilla derecha. No es la única muerte de esta naturaleza en una pelea de gallos. Hay al menos 2 incidentes registrados en la India. En 2020, un hombre de Andhra Pradesh también sujetó una cuchilla a su ave. Mientras se dirigía a una pelea de gallos, el ave a la que había adosado una hoja afilada le cortó en la garganta, provocándole la muerte. En 2021, en el sur de la India, un gallo al que se había adosado una navaja mató a su dueño. Mientras el ave intentaba escapar, apuñaló a su dueño en la ingle. El dueño del ave moriría por pérdida de sangre. Es casi una repetición completa de lo que le ocurrió a Ochoa en California. Supongo que si crías aves para pelear, no deberías sorprenderte demasiado cuando se pelean contigo, sobre todo si les entregas un cuchillo. Todos odiamos los mensajes de spam, pero ¿sabías que un mensaje de spam podría haber salvado cientos de vidas? Una mujer rusa, conocida como la Viuda Negra, era miembro de un grupo militante implicado en el atentado del aeropuerto internacional de Domodedovo.
El atentado se cobró 35 vidas el 24 de enero de 2011. La viuda negra era una aspirante a terrorista que se encontraba en una casa mientras preparaba un atentado en Nochevieja en la Plaza Roja. Su teléfono móvil actuaría como detonador de la bomba. Sus planes se vieron frustrados por un mensaje de spam que le deseaba feliz año nuevo. El mensaje activó la bomba, matándola al instante. Sus cómplices, un hombre y una mujer, lograron escapar de la casa. Cuando los teléfonos se utilizan como detonador, suelen dejarse apagados hasta el último momento. El descuidado y estúpido error de esta terrorista rusa la mató y salvó a cientos de personas. Puede que sea una de las pocas veces en que agradezcamos un mensaje de spam. John Chau no es un criminal en el sentido tradicional, pero murió haciendo algo ilegal. Así que técnicamente cuenta para nuestras formas tontas de morir. Edición criminal. La isla Sentinel del Norte, una de las islas Andamán en el Océano Índico, es el hogar de los sentineleses, una tribu aislada. La tribu rechaza todo contacto con forasteros. De hecho, es ilegal acercarse a menos de 5 kilómetros, y con razón. No solo la isla es peligrosa, sino que los forasteros son una amenaza para los miembros de la tribu. Como no están acostumbrados a muchas enfermedades modernas, toda la tribu podría ser aniquilada por cualquier enfermedad que un turista trajera consigo. John Chau, misionero evangélico de 26 años y bloguero de aventuras. Incluso tenía una cita de Jim Elliot en su Facebook, que fue uno de los 5 misioneros asesinados por una tribu en Ecuador. No sabía que había predicho su destino sin darse cuenta. John Chau se acercó ilegalmente a la isla 3 veces. La primera vez, un pescador lo llevó a la isla. Se desnudó para intentar encajar con la tribu y remó con su kayak hasta la isla. Cuando la tribu se fijó en él, gritó: «¡Me llamo Juan! ¡Os quiero! ¡Y Jesús os quiere!». Cuando los miembros de la tribu le apuntaron, Chau intentó darles pescado como regalo, pero al final tuvo que retirarse. Ese mismo día volvió a intentarlo y desembarcó en la isla. Dispuso más regalos. Según el relato de Chau, cuando los sentineleses intentaron atacarles, él les contestó a gritos y les hizo reír. Empezó a cantar canciones de adoración y a predicar a partir del Génesis. De momento toleraron su presencia. Uno de los chicos de la tribu disparó una flecha contra la Biblia impermeable de Chau. Chau sacaba la flecha para devolvérsela antes de retirarse de la isla una vez más. Antes de ir por tercera y última vez, Chau escribió a su familia: «Puede que penséis que estoy loco con todo esto, pero creo que merece la pena declarar a Jesús a esta gente». Chau fue solo, creyendo que la gente de la tribu se sentiría menos amenazada si iba solo. Tampoco quería que el pescador se viera obligado a presenciar su muerte si salía mal. Chau sabía que estaba jugando a un juego mortal y fue igualmente. El 16 de noviembre, el pescador dejó a Chau solo. Fue la última vez que se le vio con vida. Fue asesinado por la tribu. El padre de Chau cree que la comunidad misionera estadounidense es responsable de lo que le ocurrió a su hijo. Para algunos, Chau fue un mártir, pero muchos denuncian sus actos, incluidos los de la comunidad cristiana. Para nuestra lista, también tenemos que considerarlo un criminal, ya que, en el momento de su muerte, estaba infringiendo la ley. Si simplemente hubiera hecho caso a la ley india y se hubiera mantenido alejado de la isla, hoy seguiría entre nosotros. Todos hemos oído historias de ladrones que irrumpen en cajeros automáticos con explosivos. Aunque se ha producido un aumento de los robos en cajeros automáticos, siguen siendo considerablemente raros en comparación con la cantidad de cajeros que existen en todo el mundo. El 26 de septiembre de 2009, en Bélgica, un par de ladrones conspiraron para robar dinero de un cajero automático con dinamita. La pareja sobreestimó la cantidad de dinamita que necesitarían. Utilizaron la suficiente para demoler todo el edificio en el que se encontraba el banco. Uno de los ladrones fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto a su llegada. Las autoridades habían dado por hecho que el segundo ladrón había escapado hasta que encontraron su cadáver bajo los escombros del edificio. Afortunadamente, no había nadie más en el edificio en el momento de la explosión. Las únicas víctimas de la explosión fueron los propios delincuentes. En septiembre de 2010, en Tilbury, Inglaterra, Paul Fawkes, de 20 años, murió mientras invadía las vías del tren. No es raro que la gente robe cobre de las vías del tren, pero es un delito peligroso. El amigo de Fawkes, Jay Cousins, de 22 años, había estado con él esa noche. Habían ido a medianoche a robar cables por el cobre que llevaban dentro.
Ya habían recogido 3 o 4 cables de cobre que apartarían cuando fueran a por otro. Fawkes tiró de otro cable, pero el otro extremo chocó con un cable con corriente. Fawkes se electrocutó, chocó con Cousins y lo derribó. Cousins sufrió quemaduras en la mano izquierda, pero pudo llamar a una ambulancia. Estuvo 45 minutos hablando por teléfono con los paramédicos, que le explicaron cómo aplicar a Fawkes la reanimación cardiopulmonar. Pero Cousins no pudo hacer nada. A las 3 de la madrugada, Fawkes fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Se cree que el cable que sujetaba a Fawkes debió de entrar en contacto con una línea aérea, matándole. Los robos son habituales, y no es raro que los delincuentes salgan impunes. Suelen atacar gasolineras y 7 de 11, pero David Savak, de 33 años, tenía un plan diferente. En Renton, Washington, en 1990, Savak cometió el error fatal de intentar robar en una armería de Renton Highlands, H&Hoy Leather and Firearms Ltd., donde también había una comisaría de policía. En el momento del robo había un coche de policía apostado fuera de la tienda. Durante la terrible experiencia, resultó herido cuando el agente de policía y un empleado de la tienda abrieron fuego contra él. Savak había disparado primero, sellando su destino. Murió a las 20:15 en el centro médico Harborview. Aunque no queremos dar consejos a la gente sobre cómo cometer delitos, diremos que tal vez sea una buena idea no robar en un lugar armado hasta los dientes. Vayamos ahora a Bloemfontein, Sudáfrica, donde en 2005 un atracador sudafricano murió mutilado por tigres de Bengala. El hombre atracó a una pareja a punta de navaja antes de huir de la escena del crimen. Los guardias de seguridad le persiguieron e intentó refugiarse en el zoológico cercano, aterrizando en el recinto de los tigres, donde murió mutilado. Se puede decir que logró eludir a la policía, ya que no le encontraron, pero su cadáver fue hallado más tarde por un cuidador del zoo que acudió a cuidar de los tigres. Ni siquiera es la primera vez que un delincuente intenta esconderse en un zoo de Sudáfrica. El otro incidente tuvo lugar en 1997 en el recinto del gorila Max. El gorila resultó gravemente herido por Isaac Mofokeng, que intentaba escapar de la policía. Afortunadamente, el gorila sobrevivió, y Mofokeng fue condenado por violación, robo y lesiones a un gorila. Volvamos a los cielos para ver algunos estúpidos crímenes celestes. En Filipinas, el 25 de mayo de 2000, Augusto Lacandula secuestró el vuelo 812 de Philippine Airlines. El vuelo partió del aeropuerto Francisco Bangoy de Davao a las 14 horas con 278 pasajeros, 3 pilotos, 9 auxiliares de vuelo y 2 formadores de tripulación de cabina. En lo que se ha descrito como un robo amateur, cuando el avión se disponía a aterrizar en el aeropuerto internacional Ninoy Aquino, Lacandula se puso un pasamontañas azul y unas gafas de natación. Había conseguido pasar de contrabando una pistola y una granada, y se dirigió a la galería delantera para apuntar con un arma a la cabeza de la azafata Margaret Bueno. Anunció que se trataba de un atraco. Lacandula retuvo a Bueno mientras se dirigía a la cabina para exigir algo a los pilotos. Lacandula disparó contra el mamparo del avión para acceder a la cabina de vuelo. Cuando consiguió entrar en la cabina, Lacandula mantuvo la pistola en la mano derecha, mientras que con la otra sujetaba la granada, a la que ya le faltaba el pasador de seguridad. Francis Cabell, el jefe de la tripulación de cabina del vuelo, mantuvo la calma y se dirigió a la cabina. Como si fuera el protagonista de una película de acción, Cabell estableció contacto visual con Lacandula, que apretó la pistola contra la frente de Cabell. Cabell le decía, en cebuano, «Eres mi hermano. No dejes que le pase nada malo a nuestro vuelo. No hagas daño a nadie. Cuéntame tu problema y te ayudaré». Según Cabell, Lacandula necesitaba dinero. Cabell dio a Lacandula dinero en efectivo de su cartera y se dirigió al sistema de megafonía para pedir a los auxiliares de vuelo que recogieran donativos voluntarios de los demás pasajeros. Cabell, que no quería provocar el pánico, evitó utilizar las palabras secuestro o robo. Lacandula exigió a los pilotos que dieran media vuelta para regresar a Davao, pero le dijeron que no tenían combustible suficiente para hacer el viaje. Lacandula enviaba a alguien para que le diera su mochila desde su asiento. Una vez que tenía su mochila, se quitaba una muda de ropa y luego hacía que alguien le pusiera la mochila. Cuando el avión sobrevolaba la ciudad de Antipolo, Lacandula sacó un paracaídas de nailón que parecía una tienda de campaña reutilizada. Al menos, eso es lo que dijeron los testigos que parecía.
Tras recibir consejos de los pilotos sobre cómo saltar del avión, la candula pidió que abrieran la puerta trasera, sin saber que eso no era posible. Si hubieran abierto la puerta en pleno vuelo, se habría producido una rápida despresurización en el interior del avión. Todo lo que estuviera cerca de la abertura saldría despedido por la puerta. Pero las objeciones fueron respondidas con amenazas, así que Cabell se llevó a la cándula a la parte trasera. Cuando se abrió la puerta, Cabell cayó de pie, pero consiguió permanecer dentro. La cándula pareció pensárselo mejor, pero intentó saltar. La cándula se quedó atascado contra la abertura. Cabell tomó la decisión de empujarlo fuera del avión. La cándula se precipitó hacia la muerte. Sus restos fueron recuperados 3 días después. Es posible que sobreviviera a la caída y se ahogara, pero no está claro. Croacia tiene sus propios criminales tontos. Bojan Vesic es uno de esos criminales. Era un delincuente de poca monta con un largo historial delictivo. Uno de sus delitos más atroces fue enviar amenazas de muerte a su exnovia. Fue condenado a 8 meses de prisión por amenazarla. El 16 de noviembre de 2015, Vesic acabaría en régimen de aislamiento durante su estancia en prisión. Sin que los guardias lo supieran, Vesic había introducido de contrabando un mechero en la habitación. Con las manos atadas a la espalda, Vesic consiguió sacar el mechero del bolsillo y prendió fuego a propósito junto a la puerta. Imaginamos que esperaba que el fuego hiciera que los guardias le dejaran salir. Por desgracia para Vesic, las cosas no salieron según lo previsto. Los guardias no se dieron cuenta del humo a tiempo para salvarle. Ese día fue quemado vivo. Más tarde, las imágenes de vigilancia se filtrarían al público. Gracias a Elizabeth Banks, seguro que ha oído hablar del oso de cocaína. Pero hablemos de las circunstancias reales que llevaron a un oso negro estadounidense a sufrir una sobredosis de cocaína. Andrew C. Thornton, segundo, fue en su día agente de estupefacientes del Departamento de Policía de Lexington, pero se convirtió en traficante de drogas. Una mañana de septiembre de 1985 en Knoxville, Fred Myers, un hombre de 84 años, se dio cuenta de que había un hombre tirado en su jardín cuando fue a afeitarse. Myers salió para ver si el hombre estaba bien, solo para descubrir que estaba muerto. Era el cadáver de Andrew C. Thornton el segundo. Myers vio un paracaídas sin abrir y una bolsa de lona verde del ejército atados al cuerpo de Thornton. Pero, ¿por qué estaba Thornton en su jardín? ¿Qué había ocurrido? La policía investigó la escena y llegó a la conclusión de que Thornton debió de morir en el impacto al no abrirse el paracaídas. Los investigadores también observaron que Thornton llevaba gafas de visión nocturna y un chaleco antibalas. Thornton debió de saltar de su avioneta durante la noche, lo que resultaba increíblemente peligroso. El contenido de su bolsa confundió aún más a los investigadores cuando encontraron 2 pistolas, cuchillos, $4.500 en efectivo y 80 libras de cocaína, valorada en $15 millones. Más tarde encontrarían su avioneta estrellada en el Bosque Nacional de Nantahala, en Carolina del Norte, a 70 millas de donde se halló su cuerpo. Si conoce la historia del oso de la cocaína, también conocido como Pablo Escobar y Corey el oso, sabrá lo que le ocurrió a Thornton. Había estado traficando cocaína a Estados Unidos desde Colombia. Se podría decir que Thornton había estado probando suerte, ya que volaba con frecuencia a través del tablero y dejaba caer la carga en la naturaleza. Thornton normalmente se bajaba del avión, pero en este viaje estaba paranoico. Temía que los agentes federales estuvieran siguiendo el avión, así que arrojó 3 bolsas de lona de 70 libras de cocaína fuera del avión. Normalmente, Thornton saltaba tras su socio, Bill Leonard, pero esta vez se ató a la última bolsa de lona, conectó el piloto automático y saltó. El avión se estrelló, y mientras Leonard aterrizaba sano y salvo, Thornton murió. Nadie sabe por qué falló su paracaídas, pero dado lo arriesgado que es saltar de un avión como parte de tu estrategia de narcotráfico, es una forma bastante tonta de morir. Si te preguntas qué le ocurrió al oso de la cocaína de la vida real, nos entristece informarte de que, tras ingerir una gran cantidad de cocaína que había sido arrojada desde el avión, el oso negro murió de sobredosis. Gracias por quedarse hasta ahora. No dude en hacer clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para ver más contenidos similares.